La religión cristiana es, junto con la cultura grecolatina, el factor clave para el desarrollo de la civilización occidental. La literatura se hace eco de esta poderosa realidad y desde la Edad Media en adelante produce maravillosas creaciones literarias de carácter religioso. En los siguientes 3 capítulos hablaremos de las dos principales muestras de la lírica medieval española: Los Milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo Berceo, que tendremos a continuación, y las Cantigas de Santa María, de Alfonso X el Sabio, que hablaremos la próxima semana. Y también presentaremos en la siguiente realmente vamos a presentar solamente una de estas, porque ya hablamos anteriormente de ellas, dos de los grandiosos poemas épicos que tratan de aspectos esenciales del cristianismo. Epopeyas que no desmerecen de las más grandes de la antigüedad, que en este caso fueron la Ilíada, la Odisea y la Eneida, que ya tenemos en programas anteriores, que ya hemos hablado de ellas en nuestros programas anteriores, y les recomiendo que se den una vuelta, se echen un clavado al pasado y puedan buscar estas recomendaciones que ya hicimos. Y vamos a hablar sobre la Divina Comedia del italiano Dante Alighieri, que es una obra clave de la literatura del Renacimiento, pero ya lo hicimos en los meses anteriores, no realmente en estos programas que hicimos exclusivos de recomendaciones de Luna y Daes, pero ya lo tenemos en algunos programas, creo que de hace 2 meses o hace 3 meses, más o menos, que estuvimos haciendo recomendaciones de libros también. Y pueden buscarlo ahí en la plataforma donde ustedes estén escuchando La Divina Comedia de Crónicas Lunares de Sun, y seguramente les va a salir ese antiguo podcast que ya tenemos ahí. Pero dentro de 15 días vamos a hablar sobre El Paraíso Perdido del inglés John Milton. Y pues estas obras son realmente importantes porque son monumentos indiscutidos de la historia de la literatura universal. Esto es Crónicas Lunares. Yo soy Irving Sun y a continuación les voy a dejar con Los Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo. Espero que disfruten el programa del día de hoy. Les mando un abrazo muy fuerte a donde sea que nos estén escuchando. Hoy, siendo Lunaida, es 27 de septiembre, ya casi por finalizar el mes. Y pues nada, comenzamos, ¿no? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Gonzalo de Berceo está considerado el primer poeta en lengua castellana, al menos el primero de nombre conocido. Fue todo un mérito encabezar la larga nómina de excelentes poetas de nuestra lengua, el castellano, claro. De su vida conocemos bastantes datos, al menos en comparación con otros autores de la misma época, debido a su profesión. Fue un clérigo secular adscrito a los monasterios de San Millán de la Cogolla y Santo Domingo de Silos, en cuyos libros fueron quedando registradas las huellas de su paso por el mundo. Viajero no se puede decir que fuera mucho. Vivió siempre entre muros monarcales, pues se cree que de niño fue entregado por sus padres al cenobio de San Millán para su crianza. Así aparece escrito en un documento de la época: Gonsalvo fue su nombre, que fizo este tratado. Este San Millán de Suso fue de niñez criado, natural de Berceo, on San Millán fue nado. Dios guarde la de su alma del poder del pecado. Sabemos que en el año 1221 figura ya como un diácono,
por lo que debería de tener al menos 25 años, que era la edad legal de aquel entonces para acceder a tal dignidad. Había nacido, por lo tanto, en el año 1196. Un año más, quizás un año menos. Aunque tradicionalmente se le consideró un hombre de escasa cultura debido a que escribía en román paladino, esto es, castellano, que por entonces era la lengua del pueblo, ya que los monjes y su nobleza se educaban en latín, en la actualidad los estudiosos nos dan una imagen muy distinta. Berceo, dicen, debió de ser un hombre considerablemente culto para los parámetros de la época, a juzgar por lo que se deduce de la lectura de su principal obra de la cual vamos a hablar el día de hoy, Los Milagros de Nuestra Señora. Y es muy probable que así fuera, pues no en vano asistió desde niño a la escuela de San Millán. Incluso es posible que estudiara en la Universidad de Palencia, que por aquellos años era recién creada. Pero, entonces, ¿por qué escribir en castellano, la lengua del vulgo, en vez del mucho más culto latín? Probablemente por puro cálculo. ¿En qué idioma hablaban los labriegos? En castellano, pues el latín estaba reservado para las élites. Así que, si quería que sus prédicas fueran comprendidas y de paso conseguir donativos para el monasterio, lo más lógico era hablarles en castellano. Poco sabemos de Berceo. Debió de llevar una vida cómoda y tranquila y morir de viejo. Hay constancia por diversas anotaciones de que seguía vivo en el año 1264, toda una hazaña para aquellos tiempos. Sus obras, como es de esperar, son de temática religiosa. Destacan las vidas de Santo Tomás de Silos y de San Millán de la Cogolla y varios poemas dedicados a la Virgen, entre ellos la serie que comentamos, Milagros de Nuestra Señora. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí, porque quiero recordarles nuestras diferentes plataformas donde nos pueden encontrar, en los diferentes lugares donde nos pueden descargar, como en Anchor, como en Breaker, como en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcast, en Radio Republic, en Spotify, en SoundCloud. Y también se pueden dar una vuelta por YouTube, que ya tenemos nuestro canal en YouTube también ya hace un par de semanas, unas cuantas semanas, creo que ya vamos para el mes. Y me gustaría que se pudieran suscribir a ese canal también, porque entre más se suscriben, ustedes saben cómo es este negocio. Y a pesar de que yo hago esto no haciéndolo como parte de un negocio, lo hago de forma gratuita, sí me gustaría que ustedes pudieran compartir esto que estamos haciendo con otras personas para que les llegara a más personas esta información, porque como decíamos, este es un programa de relevancia cultural y que bien vale la pena que muchas personas pudiesen tener esta información, que quizás no la de esto de los libros de recomendación del día de hoy en Lunay Dice, sino algún día en particular que les guste sobre la historia, sobre psicología, sobre religión, sobre política, sobre historia del arte. O sea, tenemos diferentes programas a lo largo de la semana y me gustaría que ustedes pudieran recomendarlos, cualquiera que sea de estos el que les guste. Y pues por el momento vamos a hacer esta pequeña pausa como lo decíamos y vamos a regresar con nuestra recomendación. Nos metemos de lleno en el argumento y los personajes de esta obra que tenemos hoy en particular. Y pues vamos a hacer esto y regresamos. Como ya decíamos, Milagros de Nuestra Señora es la obra más importante de Gonzalo de Berceo. Está formado por 25 textos, cada uno de los cuales narra un supuesto milagro de la Virgen María. Son todas invenciones milagrosas, obradas para salvar las almas de los devotos y protegerles de algún mal. Aunque en realidad tiene poco de original, la mayoría son leyendas piadosas más o menos extendidas por Europa en la época en la que Berceo las recopiló.
Así, en una de las narraciones de la Virgen, salva en el preciso momento en el que se disponen a ahorcarlo a un ladrón que le era muy devoto mediante el eficaz sistema de poner sus manos entre la soga y el cuello. En otra, un hombre vende su alma al diablo por codicia, pero la Virgen rescata el contrato de venta y le da una segunda oportunidad. En una tercera, un monje se ahoga en un torrente cuando regresaba de una aventura pecaminosa, pero la Virgen le salva para que pueda arrepentirse y librar su alma del infierno. En otra más, el niño Jesús, que la Virgen sostiene en brazos, se pone a hablar en medio de un pleito para defender a un acreedor que había puesto a la Virgen como testigo de su préstamo. En general, podemos agrupar los milagros, siguiendo a los estudiosos, en tres tipos: aquellos en los que la Virgen premia o castiga a los hombres, aquellos en los que perdona y salva de la condenación a sus devotos, y aquellos en los que los personajes se ven sumidos en una crisis espiritual y la Virgen acude en su rescate. Como decíamos, Gonzalo de Berceo no inventa nada. Se limita a inspirarse en manuscritos semejantes, puesto que en aquella época el concepto de plagio no solo no existía, sino que incluso se consideraba adecuado, pues se tenía como una muestra de respeto imitar a los sabios maestros precedentes. De hecho, se ha encontrado en la Biblioteca Real de Copenhague un volumen anterior que contiene 24 de los 25 milagros de Berceo, y en el mismo orden, lo que hace pensar que debió de circular por Occidente algún texto similar que Gonzalo de Berceo adaptó y vertió al castellano para provecho moral y edificación de sus fieles. Milagros de Nuestra Señora está escrito en verso. Por su temática pertenece al menester de clerecía, las composiciones piadosas de la Edad Media escritas por clérigos, entendido por clérigos, como se hacía entonces, no solo a los sacerdotes, sino a todas aquellas personas cultas y dedicadas al estudio que buscaban distinguirse del arte mucho menos refinado y exacto de los juglares. El mester de clerencia se desarrolló en la península durante los siglos XIII y XIV, hasta que la influencia de las nuevas rimas italianas acabó con su predominio. Sus características más destacadas son el uso de la cuaderna vía, de origen francés y formada por 4 versos alejandrinos, de 14 sílabas y monorritmos, a, y la predilección por narraciones de tema religioso, histórico o didáctico. También destacaba por la utilización de cultismos y el sometimiento a fórmulas retóricas muy estrictas que regulaban, por ejemplo, el empleo de amplificaciones reiterativas o el uso de menos comparaciones. Gonzalo de Berceo es el primer poeta conocido que sigue estas normas. Es, por lo tanto, hasta donde sabemos, el iniciador de la escuela, frente a las pretensiones de las obras salidas del menester de juglaría. No perseguía entretener ni divertir, sino fomentar la piedad. Pese a lo que pueda parecer, la ausencia de originalidad temática no resta méritos a su obra. Los tiene, y muchos, pues Berceo no se limita a verter al castellano una obra ya escrita, sino que adapta la narración, la enriquece con aportaciones propias y la adorna con ejemplos de usos y costumbres locales, con la intención de hacerla más cercana y creíble a sus lectores, o a sus oidores, porque muy posiblemente estas composiciones, como el Cantar del Mio Cid y muchas otras de la época, estaban pensadas para ser leídas en voz alta, ya que por aquel entonces
muy poco